Paredes. Ah, qué bien. Juan Paredes, el señor de San, ¿cierto? Así, mi querido doctor, efectivamente. Parto con una frase de lo que acaban de conversar ustedes y hago un aporte y 2 comentarios. Dice que el lenguaje es el vestido del pensamiento. Y a veces ese vestido del pensamiento tenemos que tener cuidado justamente con el lenguaje, ¿no? Sin llegar a complejidades y tampoco sin llegar a simplicidades, ¿no? Un aporte, perdón, es el aporte. Ahora, 2 comentarios. Cuando usted comentaba algo de esto de que Dios no es redentor y Dios no es salvador, me vino a la mente 2 situaciones. La primera situación, Edwin Alexander, cuando comenta en las entrevistas que le hace en experiencias cercanas a la muerte, donde da un caso de una persona que aparentemente estaba yendo al infierno, digamos, ¿no? A la oscuridad, y de pronto él, en medio de toda esta, y era agnóstico, en medio de toda esta angustia que él tenía, dice, bueno, Dios mío, sálvame, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que en un momento había leído, y salió de la oscuridad, ¿no? Y otro caso de experiencias, ya ahora sí con terapia de vidas pasadas, un poco más personal, cuando se trabaja con almas, lo que se llaman almas perdidas, que pueden ser muy de mucha carga de deuda, si quiere, ¿no? O de karma o de pecado, ¿no? Y piden perdón a Dios y Dios inmediatamente los ayuda, no sin mayor protocolo, no hay castigo, no hay tienes que pasar por tal cosa, tal sufrimiento, ¿no? Entonces, eso cuando usted comentó esto de Dios Salvador, no en el sentido, digamos, textual, sino en el sentido de que en experiencias de personas como Edwin Alexander y experiencias con almas, sí, de alguna manera Dios salva, pese a ser una persona capaz muy cargada de pecado, ¿no? Y el último punto, cuando usted comentó algo de redentor, esto de justamente limpiarte tus pecados, Dios solamente para mí, me acordé una frase que la tenemos muy presente cuando hacemos trabajos de ampliación de conciencia, que dice que no hay víctima inocente. Por lo tanto, si algo malo te pasa, es por algo y es para tu evolución. Entonces, no existe el Dios malo, que Dios me castiga, que por qué me pasa esto, que por qué esta desgracia. No, no hay víctima inocente, y algo que te pasa es por algo y a la vez es parte de tu evolución, ¿no? Entonces, me pareció interesante sus comentarios, y quería justamente compartir estos 2 puntos, ¿no? De que efectivamente, llámalo como uno quiera, ¿no es cierto? Salvador, Dios, la luz, como uno, Gadú, como uno se sienta más cómodo, o energía vital, energía cósmica, efectivamente es sumamente generoso, no pone condiciones, es completamente amoroso, y creo que usted comentaba la verdad, el amor, y no creo que la compasión, creo que era, ¿no? Muy compasivo. Hay cosas que son propias del trabajo de ampliación de conciencia que son un poquito fuertes de explicarlas, porque son hasta a veces impactantes, ¿no? Con trabajar con almas que por ahí no están necesariamente en el reino de Dios, pero que necesitan del reino de Dios, ¿no? O de Jesús, como quiera llamarse, ¿no? Y era un poco los comentarios que quería compartir con los compañeros, doctor Juan Paredes Chávez, docente de la universidad. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, Juan. Lo menos que puedo esperar de usted, dado su gran recorrido multidisciplinario y su calidad intelectual, es algo que no sea complejo. De manera que su intervención, además de ser complejo, muy en el fondo, estamos encontrándonos en el mismo terreno de trabajo. Sin embargo, yo quisiera simplemente hacer 2 precisiones. Una es que cuando, por ejemplo, Edwin Alexander, que es un psiquiatra, inicialmente lo publicaron como psicólogo,
Él narra experiencias subjetivas, narra experiencias significativas del más allá, pero el contexto lo sobrepone a su subjetividad, como lo han hecho todos los profetas en su turno. Reciben una información de un ser superior y lo interpretan subjetivamente de acuerdo a su propio contexto cultural, intelectual, profesional y religioso. En este caso, yo creo que Eben Alexander no está ajeno a ello. Por lo tanto, su formación religiosa es de un Dios personal que interviene. Entonces, yo trato, en la medida en que he podido hacerlo, y hasta ahora nadie me ha puesto el dedo en la llaga, como se dice, trato de evitar usar mi subjetividad. Trato de ser lo más objetivo posible en lo que digo. Y por eso no estoy de acuerdo en seguir con la idea de un Dios personal, intervencionista, de un Dios que está, digamos, pendiente de todo lo que hacemos, porque allí puede haber una cuota de subjetividad de quien lo dice. Yo me baso en la lógica. Si Dios es perfecto, entonces Él hace leyes perfectas. Lo único que tiene una transición temporal de imperfección, pero con una causalidad perfectible, son los seres de la creación, tanto físicas como espirituales. Entonces, este proceso de causalidad creadora ya no admite ni debe admitir ninguna subjetividad. Entonces, ahí podemos basarnos solamente en que una inteligencia hace, si es perfecta, hace cosas perfectas. Y por esa razón, por ejemplo, Orígenes tenía razón en el siglo II, en el siglo III, cuando decía que el mismo diablo iba a ser perdonado. Porque obviamente la creencia de esa época es que el diablo era el receptor universal, alterno por excelencia, pero se contradeciría a la lógica. La lógica dice que si Dios es perfecto, Dios no puede hacer a un ser malvado, imperfecto, no lo puede hacer eterno, porque si lo hace eterno, estaría Él cometiendo una imperfección. Hacer un hombre o un ser como el diablo, como receptor universal, eterno y alterno para todo lo malo. Sería que Él tuvo una, entre comillas, falla de fábrica, lo cual no es admisible bajo ese contexto purista de ser un ser único, inmanente, único receptor universal. Entonces, volviendo al tema, Orígenes tenía toda la razón, pero sin embargo fue martirizado y hasta, pues creo, llevado a la muerte en un caso dado por los pontífices que le rivalizaron y sobre todo por los emperadores que tenían la autoridad de vida o muerte. Bueno, así las cosas, pues en realidad hay que tener en cuenta que para mí Eben Alexander ha metido algo de su subjetividad. Eso quiere decir que
por más que sea un psiquiatra o un psicólogo graduado de Harvard, pues no es una prueba suficiente de que Dios es personal. Yo diría que es más llevarle la corriente a su formación religiosa. Podría caber la posibilidad, por eso sería cuestionable. Bajo otro punto de vista, pues también hablar de otras experiencias subjetivas del karma es bueno, y yo nunca he querido direccionar las cosas bajo el punto de vista que el karma es castigo. Yo toda la vida he querido decir que el karma es de desarrollo, es una fuerza que restituye la tendencia perfectible de la conciencia cuando está bloqueada, y que el dolor es consecuencia de mala siembra que bloquea la conciencia, y que el desbloqueo requiere una fuerza equivalente que la produce el dolor. Pero el dolor no es castigante, el dolor es aleccionante. Aleccionante en el sentido de que hace que uno descubra la lección que le falta aprender a nivel espiritual para poder romper el bloqueo y continuar su ruta perfectible de evolución en esa línea donde está bloqueada la conciencia. Entonces, bajo ese punto de vista, el pueblo en general ha popularizado un concepto erróneo de que el karma es castigo. No, para mí no es castigo. Bueno, yo dejo en libertad, cuando ya hayamos concluido con la presentación de todas las partes de las leyes espirituales, en libertad a todos ustedes para que escojan. Yo simplemente trato de decir lo que he podido con objetividad y no con subjetividad establecer con respecto al karma. Esas son las únicas dos precisiones que, pues, su gran intervención, Juan, me han hecho expresar. Gracias por haber tomado la palabra. Usted siempre es bienvenido y su gran experiencia es totalmente respetable. Gracias, Juan. A usted, mi estimado doctor Marín, completamente de acuerdo con su comentario respecto al karma y varios puntos que usted ha tocado. Completamente de acuerdo, doctor. Un abrazo, gracias.